Soluciones inseguridad. Hay cuerpos policiales que requieren una formación universitaria y profesional en materia de seguridad. También nos dice Omar Vázquez. Amigo Luis, buenos días. Fueron 4.550 homicidios en los 5 años del Sí, presidente exacto. Caldera. Se mantuvo estable, sí. Eso es lo que había dicho. En el 98 quedamos con esa cifra de 4.550. En ese momento. Un poco para aclarar, porque quizás hay mucha gente que malinterpreta el hecho de que mantenerse estable significa que no hay homicidios. Si los hay, solamente que Que las no tasas, aumentaron, sí. exactamente, los índices se mantienen. Alejandro Galué nos dice también, la delincuencia se ha apoderado de nuestras ciudades, vivimos prisioneros en nuestros hogares, soluciones inseguridad. Y también, bueno, continuamos recibiendo muchísimos comentarios, más adelante seguimos leyendo algunos de ellos. Hay algo que me llama la atención, dice que bueno, al 30 de junio se habían contabilizado 21 escoltas que habían pues perecido en manos de la inseguridad. Muchos de ellos pues, o la causa o el móvil de estos sucesos fue el robo del armamento. ¿Quién está seguro en Venezuela? No, nadie, prácticamente. Tú revisas las estadísticas, allí no se salva ningún estamento de la sociedad. Mujeres, niños, personas de la Ricos, tercera pobres. edad, ricos, pobres, Sí. policías, sacerdotes. Nadie escapa de la inseguridad en Venezuela. Ahora, lo que sí es que cuando la sociedad ve cómo asesinan a los policías, en este año han sido asesinados casi 80 policías en el área metropolitana de Caracas. El año pasado asesinaron en todo el territorio nacional a 450 policías y militares. O cuando ve también que asesinan a escoltas, la gente, el ciudadano común dice, bueno, ¿y qué queda para mí? O sea, si la delincuencia no tiene ningún límite en tirotear, asesinar a unos policías, a unos militares, A un para funcionario quitarle de a un seguridad. funcionario, a alguien que tiene el uniforme del Estado, una insignia del Estado, para robarle el arma de fuego o la motocicleta, el ciudadano común dirá, bueno, hermano, imagínate lo indefenso que estoy yo. ¿Qué porcentaje, digamos, de responsabilidad tiene en todo esto la descomposición social de la que se ha venido hablando ya desde hace algún tiempo, Marisabel? Esa falta en la formación en valores. Yo creo que la tiene total, o sea, un 100%, ¿no? Porque desde el hogar, la transmisión de valores está siendo muy negativa. Padres que son delincuentes o madres delincuentes, por supuesto, los niños no van teniendo pues la diferencia entre lo bueno y lo malo. O sea, hay toda una crisis moral que se traduce además en las escuelas, en los liceos también, hasta los liceístas están llevando armas en sus morrales. Esto hace que esta descomposición moral además se ve inclusive en el compartir. Yo trabajo en un hospital público y inclusive antes uno se saludaba, compartía, pero esta polarización está también haciendo que ni siquiera nos llevemos bien entre nosotros y haya una situación de continua agresión, o por poca cosa que tú digas, pues te trato sin sensibilidad humana y te trato sin ese humanismo, amabilidad o afecto que era de alguna manera un rasgo de personalidad del venezolano. Es que inclusive estas situaciones de violencia y de inseguridad han cambiado estos rasgos de personalidad. Inclusive se sabe que ante posibles traumas, situaciones de violencia, víctimas de situaciones adversas, las personas le cambian sus rasgos de personalidad. Así es. Me pregunto si esto se mantiene durante muchos años, entonces el venezolano será otro. No será capaz de vivir en armonía y en conciliación con todos los que le rodean, ¿no? Fíjate que José Salame dice algo que quizás tenga que ver con eso que tú estás comentando. Marisabel dice, deben considerar la influencia de las drogas que modifica la conducta de los antisociales. Aparte, se roba para poder comprarla. Tiene Sí. mucho que ver justamente con estas situaciones que tú Muchísimo que estás... ver, y eso justamente, si habían planes y programas de prevención antidrogas, esos también se han acabado. Si había planes y programas de prevención ante la sexualidad temprana, todas esas cosas han disminuido por muchos esfuerzos que estén haciendo muchas ONG para evitar E incluso eso, ¿no? gobiernos locales, porque hay que Inclusive reconocer gobiernos que se locales. está promoviendo una serie, se están promoviendo una serie de programas justamente para sacar a los jóvenes del ocio, ponerlos a hacer algo y un Así es. poco apartarlos de ese mundo, digamos, tan nocivo. Hay otra cosa que me llama la atención. Los homicidios son, si no me equivoco, la tercera o cuarta causa de muerte en Venezuela, pero son la primera cuando nos referimos a los jóvenes. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque los jóvenes son las víctimas principales de los homicidios en Venezuela. Cuando tú analizas las estadísticas, el grueso de los homicidios se circunscribe a jóvenes, varones de los sectores populares.
Esas son las principales víctimas en Venezuela. Precisamente por las fallas en la prevención social del delito. Nosotros tenemos un desempleo juvenil que duplica al desempleo abierto en Venezuela. Tenemos unas grandes tasas de deserción escolar, un sistema educativo deficiente. Tenemos fallas en cuanto a la prevención del consumo de alcohol excesivo y el consumo de drogas. En fin, todo lo que tiene que ver con la prevención social del delito, que afecta principalmente a este grupo de jóvenes entre los 16 y los 25 años, donde se concentra el grueso de víctimas y de victimarios también allí. También hay que preguntarnos, Marisabel, ¿cómo nos afecta toda esta situación como sociedad? ¿Ha desdibujado esto quizás la personalidad característica del venezolano? Yo digo que el venezolano está triste y el venezolano está con un continuo miedo, una sensación además de agresividad, está frustrado y agrede. Está triste y se aparta, se aísla, tiene comunicaciones erráticas, falla en sus interrelaciones, inclusive con daños en el área laboral, en el área del hogar, en lo que el área decíamos social. En la pausa, además, ya el venezolano Exacto. no es esa persona que llega a ti afable, cordialmente y no le no. importa quizás pasar la barrera, darte un beso, un abrazo. Es como una continua, hay... además, lucha de poder, ¿no? Una lucha de poder. Inclusive, bueno, en las colas también se han registrado actos de violencia, ¿no? Y eso hace que de alguna manera no estemos controlando lo más mínimo frustración o trauma que puede pasar en nuestro alrededor. Hay desde la violencia infantil, hay bullying o daño en los colegios, y allí pues una cadena sucesiva de daños psicológicos y sociales y morales que están afectando al venezolano, y nos preguntamos hasta dónde socavará toda esta situación psicológica, que tratamos inclusive a veces de disfrazarla. Uno trata de distraerse, de recrearse, de salir a espacios públicos seguros, pero de alguna manera, si se mantiene en el tiempo, esta hostilidad y esta sensación de frustración y de conflicto y de no ver salida a los posibles conflictos, pues de alguna manera terminará socavando ese sentido de la vida, ese significado de la vida y el entender estas experiencias, el por qué estamos siendo víctimas de esa situación tan dura, ¿no? En 15, 16 años, Luis, ¿cuántos planes para combatir la criminalidad en el país se han creado? Mira, Natalie, en estos 16 años han pasado por la cartera de Interior y Justicia 15 ministros. Es decir, el promedio es casi uno por año, ¿no? Hay una falta de continuidad evidente en las políticas de seguridad ciudadana. Y en ese periodo también se han ejecutado, nosotros hemos contabilizado 23 planes, y esta operación de liberación del pueblo sería el plan número 24. Ya hemos visto los resultados, ya hemos hablado de cómo han aumentado todos los índices criminales a través de estos últimos 16 años. Es decir, todas estas políticas han fracasado. ¿Qué ha faltado allí? Mira, es que son muchas cosas porque... Aparte de la continuidad. Sí, bueno, mira, yo creo que la política metida en varias instituciones ha causado mucho daño. O sea, la policía inclusive, que era un ente que se había mantenido durante décadas alejado de los temas políticos, fue penetrada también por la política allí. Fíjate que aquí, por ejemplo, se eliminó la Policía Metropolitana por una decisión política, y se dijo que se iba a crear la Policía Nacional Bolivariana, y ya dijimos cuál es el resultado de esa policía. Pero esa Policía Metropolitana era la única que se dice, como se dice coloquialmente, subía cerro. Era la única policía que tenía estaciones policiales dentro de los sectores populares para proteger a los ciudadanos que allí viven. Esos módulos de la Policía Metropolitana, hace poco hubo un trabajo del diario El Nacional, hoy han sido invadidos o están ocupados por colectivos, como por ejemplo la Comandancia General de la Policía Metropolitana en Cotiza. Okay. El Estado abandonó a la gente que vive en los sectores populares, a merced de la delincuencia, porque hoy prácticamente no hay ninguna estación policial dentro de esos sectores populares y la gente se siente... ¿Y esto del patrullaje inteligente dio resultados, Luis? ¿Ha funcionado este plan? Ahí está el que lo inventó, Rodríguez Torres, que dijo que ya eso no sirve, que ya eso no está aplicándose, que ese es otro de los planes que quedó muerto sin que nadie oficialmente lo haya así decretado. O sea, lo dejan morir. ¿Por qué? Bueno,
El patrullaje inteligente es algo que tuvo éxito en Colombia, tiene éxito en Colombia. Ahí se aplica con seriedad. Creo que Rodríguez Torres lo trajo de allá. Aquí falla por la misma situación de los cuerpos policiales. En Colombia se aplica con éxito porque hay una Policía Nacional única que tiene una coordinación y una coherencia en la aplicación de ese tipo de planes. Acá se aplicó, bueno, con una cantidad de cuerpos policiales distintos, policías municipales, policías estadales, Guardia Nacional, Policía Nacional. Es difícil coordinar los cuadrantes entre distintos cuerpos y además unos cuerpos policiales que tienen un déficit cuantitativo de funcionarios. No tenemos los funcionarios en Venezuela suficientes por falta de inversión del Estado allí. Y unos cuerpos policiales que, como hablamos anteriormente, también tienen un déficit cualitativo porque están penetrados por elementos allí que no se dedican a proteger a la ciudadanía, sino a delinquir. Entonces, todas esas circunstancias hacen que este tipo de operativos policiales fracasen. Además, Natalie, el problema de la seguridad ciudadana en Venezuela no se resuelve con operativos policiales ni militares. Es un problema integral que, como dijimos anteriormente, pasa por distintas instituciones. Operativos policiales por sí solos no van a resolver el problema. Tenemos muchísima más participación, vamos a leer algunos de estos comentarios. Johnny Montoya nos dice, por ejemplo, querido amigo, a mi parecer no son antivalores lo opuesto, son los disvalores, desdibujar los valores, allí radica el problema. Un comentario que hace Johnny Montoya. También él nos agrega por acá, soluciones de inseguridad, propongo desde lo más simple, empezando como detonante social, que nosotros los policías empecemos a cumplir, y entiendo que pues hay una continuidad con este comentario, no la encuentro por acá. En todo caso, Anaíl Hernández nos dice, el problema de la inseguridad es difícil de resolver porque tenemos un sistema corrupto que promovió y promueve la anarquía. ¿Cómo reciben los venezolanos, Marisabel, cada vez que se lanza un nuevo plan de seguridad? Con optimismo, imaginándose que van a servir las cosas, van a servir esos planes, pero al poco tiempo se dan cuenta que fracasaron porque la realidad es otra. Es decir, que todavía hay un voto de confianza allí. Es que tiene que haberla como un recurso de manera de afrontar la vida, pues es una forma de decir, ojalá que así suceda. Hay personas que, bueno, se basan en esa posibilidad para poder seguir adelante, si no sería vivir abatido, sería vivir sin ninguna esperanza. Entonces, sí, me imagino que ante los planes de seguridad, como otros planes que de cualquier otra situación que atañe a la ciudadanía, al bienestar, a la calidad de vida, pues pudiéramos confiar, pero también están esa cantidad de medidas que se toman y a los 3, 4, 5 días o poco tiempo se echan para atrás. Entonces casi que ya las personas pueden perder absoluta confianza en que las cosas se resuelvan, ¿no? Nos dice, por ejemplo, por acá Freddy Paradas nuevamente, el salario de los cuerpos policiales debe estar a nivel de las grandes ciudades del mundo. También nos dice Rafa Tineo, la inseguridad es el mejor aliado del gobierno para lograr éxodo de la clase media y alta. Y nos comenta por acá Williams Guzmán, alegar que el problema de la delincuencia e inseguridad es de 1999 o del 2002 para acá y no reconocer el viejo es no tener memoria. Parte de las reacciones de muchísimos televidentes. Y nos dice Roberto Bonielo, para opacar al crimen solo basta con que el gobierno quiera, así de simple, soluciones inseguridad. Mira, con respecto al tema de los salarios de los policías, evidentemente para tú lograr que ingresen personas idóneas a los cuerpos policiales, tienes que brindar unas condiciones socioeconómicas también ideales. Así es. Mira, para no irnos muy lejos a países europeos que están muy alejados de nuestra realidad, en Ecuador, hoy en día, un policía cuando entra a un cuerpo de seguridad comienza ganando $1.000. Imagínate tú. Nosotros acá en Venezuela, a tasa CIMADI, los policías están ganando alrededor de $50. Entonces tú mira tú la diferencia. Y ahí están las prioridades del Estado. Cuando tú quieres saber cuáles son las prioridades de un Estado, revisa el presupuesto nacional. Y lo que esté arriba, esas son las prioridades. La seguridad ciudadana no ha sido una prioridad en los últimos años. Buena parte del presupuesto se ha dedicado a una guerra ficticia con el imperio, entre comillas. Se ha gastado allí un dineral inmenso en aviones, tanques, etcétera. Y la guerra real, que es la que tienen los malandros contra los ciudadanos, para esa no hay dinero. Entonces tenemos unos cuerpos policiales que con unas condiciones socioeconómicas no idóneas, con unos elementos para combatir el crimen prácticamente no operativos, con fallas en las patrullas, en los chalecos, en los equipos de radiocomunicación, etcétera.
bueno, entonces unos policías que se sienten prácticamente abandonados por el Estado. Y eso está causando, lamentablemente, que muchos funcionarios bien preparados, con bastantes cursos en el exterior, etcétera, y con vocación de proteger a la ciudadanía, están abandonando los cuerpos policiales para irse a la actividad privada, que es menos riesgosa y donde obtienen un mejor salario. Hay algo que amerita especial atención y es que desde hace ya un buen tiempo también se ha comenzado a hablar de la naturalización de la violencia en Venezuela. ¿Qué es esto y cuáles pueden ser las consecuencias de esta situación? De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Ya volvemos.